Saludos, mi nombre es Miguel Mercado y hoy vamos a hablar sobre control selectivo o control override. El objetivo principal que se le da al control selectivo es para protección. Él limita las variables del proceso a un valor alto o bajo con el fin de evitar daños en el proceso, evitar daños al personal, evitar daños a equipos o evitar daños al producto final. En él se aplica control sobre dos variables relacionadas, ambas controladas por la misma variable manipulada. Como por ejemplo, en esto que podemos ver aquí tenemos dos variables de presión, presión de impulsión, presión de aspiración y un elemento final de control que es esta válvula de aquí. Ambos son dos lazos de control que se podría decir que son independientes. Y tenemos un selector que transfiere el mando del elemento final de control a uno de los dos controladores. El tuning de este tipo de control se realiza individual para cada lazo, según el criterio que sea más conveniente y pues minimizando las oscilaciones para evitar cambios constantes del controlador. Por ejemplo, para más o menos entender cómo funciona, el controlador, que llamémoslo controlador 1, mantiene el valor de la variable controlada 1 a su punto de referencia, si se cumple la condición de que el valor de la variable controlada 2 esté dentro del rango de valores que llamemos de no riesgo. Para la variable controlada 2 se toleran desviaciones de su punto de referencia si ocurren en el rango de no riesgo. Si la variable controlada 2 entra en el rango de valores de riesgo, el interruptor opera para transferir el manejo del elemento final de control al controlador 2 para que lleve su variable controlada al rango de no riesgo. Es decir, mientras ambos estén dentro de ese rango que hemos llamado de no riesgo, ya sea por encima o por debajo, dependiendo del proceso, se mantiene el control de uno de los dos controladores. Si el otro llega a salirse de allí, inmediatamente se le pasa el control a él para que lleve su variable de nuevo dentro de los valores aceptables. Vamos a ver un ejemplo en Simulink. Aquí lo tenemos. En, aquí tenemos, bueno, hemos lo que son las funciones de transferencia de los procesos, las hemos simplificado aquí en este subsistema. Por cuestiones de comodidad tenemos dos variables controladas, dos señales escalón A y B, sus controladores A y B, sus salidas. También hemos agregado perturbaciones para la variable A para este escalón. Lo tenemos en el segundo 0, un valor final de 40. Luego en el segundo 10 llevamos este a un valor de 60. Y hemos agregado una perturbación acá en el segundo 35, donde el valor cae menos 45 unidades. Simulando, lo tenemos ya por aquí. Estas son las señales de los controladores y estas son las señales de salida. Vemos aquí que tenemos para A el escalón a 0 segundos a un valor de 40. Para B el escalón a los 10 segundos a un valor de 60. Aquí en amarillo estas son las señales de los controladores. En amarillo vemos la señal del controlador A y en morado vemos la señal del controlador B. Vemos que al hacerse el primer escalón a los 0 segundos para a 40, entra en control el controlador A, el lazo A. Y a su vez esto hace que la salida de B también suba a un valor. Por lo tanto, como B en ese momento debería ser 0, el controlador B está intentando bajar esa señal de salida, ese valor. Pero sin embargo, como su valor está por debajo del controlador A, él no está en control, por lo tanto, por más que lo intente, nunca lo va a lograr. Tenemos luego el escalón a los 10 segundos en B hasta 60. Vemos que aquí actúa el controlador e intenta subir el valor de B. Sin embargo, hasta que esta señal de salida del controlador no tenga un valor por encima de la señal de salida del controlador A, él no va a entrar en control. Lo hace en este punto que vemos aquí, donde pasa
el valor del controlador B, de salida del controlador B, sobrepasa el valor de salida del controlador A, y allí es donde él entra en control. Lo vemos alrededor de unos 27 segundos. Vemos que aquí, este es el punto donde el controlador B entra en control y lleva la variable de salida B a el valor que hemos seteado. De la misma manera, la variable A, ya que está en control del controlador B, sube, pero ya que hemos diseñado para que se mantenga por encima y nunca por debajo, esta se mantiene allí, nunca va a entrar en control. Tenemos luego, a los 35 segundos, como vimos, dimos una perturbación A, es esta que vemos aquí. Vemos que antes de eso el controlador A está de nuevo intentando bajar esta señal, este valor, pero él no está en control, su valor de salida está por debajo del valor de salida de B, por lo tanto, por más que lo intente, nunca lo logra. Cuando ocurre la perturbación, vemos que realiza su acción de control por un instante. Vemos aquí un pico donde sobrepasa el valor del controlador B, y eso también lo vemos reflejado acá. Sin embargo, simplemente fue un pico. Él estabiliza e intenta controlar, intenta subir el valor de A. Sin embargo, hasta igual que sucedió la vez anterior, hasta que no sobrepasa el valor de la señal de salida del controlador B, él no entra en control, que lo hace en este punto alrededor de unos 43 segundos. Este punto de aquí. Allí entró en control de nuevo el controlador A y lleva nuestra variable a el valor de set point. B pasa a estar controlado por el controlador A, que mandó señal para subir el valor. Por lo tanto, el valor de B sube y luego se estabiliza y se mantiene. El controlador B, de nuevo, intenta bajar ese valor, pero ya que se encuentra por debajo, y por más que baje, y siempre que baje va a mantenerse por debajo del valor de salida del controlador A, nunca va a entrar en control de nuevo, a menos que haya un cambio externo que lo lleve a eso. En conclusión, podemos decir que con el control override, el control selectivo, bueno, permite controlar dos variables relacionadas. Se utiliza para protección de los equipos, o para protección del producto final, o incluso del personal, de los operadores. Posee dos lazos de control y un elemento selector que transfiere el mando entre los dos lazos. Puede ser lento, lo vimos bien aquí. Lo vimos bien aquí en estas dos. La perturbación ocurre en este segundo. Sin embargo, comienza a actuar el otro controlador pues casi 20 segundos después. Igual en el caso de la otra perturbación, a los 35 segundos, pero comienza a actuar casi 10 segundos después. Eh, por lo tanto, es recomendable que se puede mejorar aplicando un reset al controlador que no está al mando, evitando que suceda, evitando que cuando él no está al mando intente controlar la variable, en este caso bajando eh, hasta el infinito, y por lo tanto cuando ocurre la perturbación el valor de salida del controlador está muy lejos y por lo tanto tarda en entrar en control. Si se aplica una especie de reset a la señal de salida del controlador cuando él está descendiendo, no, cuando no está en control, al momento de que aplique la perturbación podríamos lograr que esté mucho más cerca de cero y que entre en control casi inmediatamente. Bueno, esto ha sido mi presentación. Muchas gracias por toda su atención.